Bien. Ahora comento esto, que es también otra cuestión en la que hay mucha confusión. Cuando determinemos convergencia puntual, o cuando intentemos determinar convergencia puntual, siempre vamos a hablar de campo de convergencia o de conjunto en el cual el límite de la función existe. ¿Cómo se va a definir ese campo de convergencia? Vamos a escribirlo así. El campo de convergencia C es el conjunto formado por todos los puntos que pertenecen a A, es decir, a esta porción de reales, en el que se verifica que el límite, cuando n tiende a infinito, de Fn de A, converge. El límite, digamos, o mejor dicho, el límite, así, pongamos así, el límite es F de A, es decir, así. Es decir, que C, digamos, está compuesto por todos los A, tal que... Profe, casi ya no se ve ahí abajo. Ah, no se ve. Bueno, escribo arriba. Entonces, es lo mismo esto que escribir. Voy a escribir acá. El campo de convergencia puntual será entonces C, una forma alternativa es A que pertenece a A, tal que Fm de A converge. Bien, ese es el conjunto de convergencia puntual, digamos, ¿no? Es el conjunto de convergencia, es decir, el conjunto o campo de convergencia puntual de la sucesión de funciones o de la serie de funciones escrita como sucesión, ¿no? Ya saben, es decir, lo mismo podríamos decir exactamente lo mismo para las series, exactamente lo mismo. O sea, vamos a poner así, A, y acá Sn de X, definido como F de Kx. Converge. Pasa exactamente lo mismo, ¿no? Perdón, acá es A. Y acá también es A. Porque estamos hablando de A, ¿no? De los puntos de A. Y una serie también tiene un campo de convergencia, es decir, aquel conjunto compuesto por todos los números que pertenecen a un subconjunto de reales, para los cuales se verifica que el límite existe y es finito. En particular,
uno va a poder definir un tipo de sucesión que se va a escribir así, que se llama serie, en este caso, serie de Maclaurin. Hay otro caso se llama serie de Taylor. Esto se llama serie de Maclaurin y esto se llama serie de Taylor. Y la diferencia está en que en este caso yo estoy refiriendo este análisis, es decir, se dice así, estoy representando una función a través de una serie de Maclaurin en el origen. Y en este caso, alrededor del punto x igual a x0. Es decir, lo único que hice fue cambiar la referencia. Acá tengo un punto y acá tengo el origen. Son, en realidad, después vemos que para diferenciar podríamos poner esto así. ¿Qué forma, para el caso particular, A sub n, qué forma tiene A sub n? A sub n tiene la siguiente forma. F, esta es la derivada enésima, valuada en 0 sobre n factorial. ¿Qué forma va a tener V sub n? Va a ser la derivada enésima valuada en x0 sobre n factorial. Por lo tanto, está claro que tengo que exigirle a la función que sea n veces diferenciable en un cierto intervalo real, n veces diferenciable con continuidad cada una de ellas. O sea, tengo que pedirle que sea una función, por ejemplo, de la forma e a la x. E a la x en 0 tiene un valor y todas sus derivadas valen lo mismo. Estoy dando un ejemplo totalmente particular, pero digo, en ese caso en realidad es una función c infinito, porque e a la x, lo mismo que seno de x, lo mismo que coseno de x, son funciones c infinito, si son infinitamente derivables y todas ellas, todas sus derivadas son continuas, todas, ¿no? Entonces, uno podría, con ese criterio, por ejemplo, desarrollar en serie de Taylor o en serie de Maclaurin, si yo quisiera, por ejemplo, desarrollar la función seno de x alrededor de pi. Quiero desarrollar la función logaritmo natural de x alrededor de x igual a 2. No sé. Algún otro, quiero desarrollar alrededor de un punto porque de alguna manera ese punto es importante. Entonces, por ejemplo, el momento flector de una viga se podría escribir como A sub n por x menos x0 a la n. ¿Qué nos daría eso?
¿qué ventaja nos daría eso? Bueno, si yo tengo una viga, por ejemplo, empotrada acá y libre acá, o apoyada, por ejemplo, acá, con una determinada carga, la pregunta es, por ejemplo, supongamos que este sea X0. Quiero saber cómo se comportan los momentos flectores alrededor de X0 o alrededor de X1 o en la mitad, por ejemplo, ¿no? O acá, en L, en la punta. Es decir, el desarrollo en serie de Taylor me da como una especie de zoom sobre esa región en la que yo, por alguna causa, tengo interés. Quiero saber si los momentos flectores acá son intensos y podría producirse fractura, o acá, o acá. Entonces, esa es una posible aplicación entre cientos que existen. Pero, digo, si uno mira rápidamente, uno podría pensar en, por ejemplo, no solamente los momentos flectores, definidos adecuadamente el momento, el esfuerzo de corte, el esfuerzo normal, es decir, el MQN, ustedes están viendo MQN, ¿no? ¿Están viendo eso o no todavía? El año pasado, profesor. Ah, ya vieron ustedes eso. No le estoy contando nada. En realidad aún todavía no, profe. No, todavía no se va. Profesor. ¿En qué? Hasta que para los que están cursando ahora todavía no lo vieron. Que ya cursamos, sí. Bueno, un minuto. Bien. Bien. ¿Cómo me decían? Discúlpenme, estaba mirando. ¿Qué me estaban preguntando? No, nada, profe. Lo de MQN. Ah, yo creí que estaban preguntando. No, bueno, yo pregunté sobre lo del MQN y ya. ¿Eso lo vieron en estabilidad 1? Sí. Pero hay muchos todavía que no vieron. Claro. Los que Están cursando muchos chicos recién, profe. Uno podría... Claro, por eso, sí. Por eso. Bueno, uno podría escribir, digamos, el diagrama MQN y hacer un análisis en serie de Taylor o en serie de Maclaurin, si nos interesa el origen, pero casi nunca el origen. En realidad siempre nos interesa algún punto de la viga, digamos. Quiero saber qué es lo que pasa en algún punto de la viga. Si yo tengo la forma de los momentos flectores, acá ¿cómo voy a calcular? Bueno, es M, es esta definición, esta que está aquí. Yo tengo que tener esta función, que es la de los momentos flectores. Supongamos que los momentos flectores tengan la forma, no sé, X menos L a la cuarta, por una cierta expresión por algún coeficiente. Bueno, entonces uno va a poder calcular, a partir de ahí, una estructura, digamos, de serie, es decir, que nos permita conocer específicamente la situación en cada uno de esos puntos que por alguna razón nos interesa. Bien. ¿Sí? ¿Sí? Profesor. ¿Qué pasó? Sí, lo escucho, sí. Quería saber si las dos se pueden utilizar o depende del problema en sí. ¿Cuál Claro, utilizar, claro.
Claro, depende del problema, sí. Por eso digo, las series de Maclaurin, estas, ¿en dónde están? Centradas en x igual a 0 solamente. Mientras que estas están, digamos, elegido un punto que nos interesa, desarrollamos la función alrededor o en un entorno reducido de ese punto, de x0. Esa es la diferencia. ¿Sí? En algunos problemas nos podrá interesar el origen. Es muy raro, pero sí, nos puede interesar el origen. Pero la situación más interesante en este caso se da cuando yo tengo distintas, aquí por ejemplo, qué sé yo, no sé, aquí otra carga, tengo carga distribuida, cargas puntuales, y necesito conocer cómo se comporta el momento flector en cada uno de esos lugares, porque eso me dará algún criterio de dimensionamiento. Esa es la idea. Bueno, yo sé cómo se comporta ahí, y entonces, bueno, utilizo algún contraargumento para que eso funcione de manera tal que le dé sentido a lo que estamos haciendo. Siempre que yo resuelva generar una serie de potencias, estas son series de potencias, fíjense que en cualquiera de las dos situaciones, yo si tuviera que elegir, si elegí, digamos, lo hice así, a sub n, x a la n, directamente, o a sub n por x menos x0 a la n. Por eso se llaman series de potencias, porque nosotros en la definición de serie, voy a borrar esto, un minuto. En la definición de serie decía, en la definición de serie uno tenía esto así, ¿no? K, f de K, X. Tenía así. Esa es la definición que, perdón, así. Así. La definición general era esta. ¿Qué hacen Taylor y Maclaurin? Bueno, Brooke Taylor, matemático inglés, en 1620 propone esta serie y Josh Maclaurin es contemporáneo, digamos, es escocés y propone también una serie parecida, digamos, pero definida en el origen. Entonces, esto tiene más de 400 años, digamos, ¿no? Entonces, acá lo que hace Taylor y Maclaurin, Taylor dice, f de k, voy a expresarla como k por x a la k. Maclaurin dice eso. Y Taylor dice, f de k es v sub k x menos x0 a la k. Entonces, la única diferencia es que Maclaurin hace x0 igual a 0. ¿No? Por supuesto que hay una prueba posterior para demostrar que a sub k se puede generar así. La derivada de orden k de f valuado en 0, x a la k. Y la otra es v sub k será, por acá es 1 sobre n, 1 sobre k, 1 sobre k, acá es así, a sub k. V sub k
b sub k será 1 sobre k factorial, y ahora digo, la derivada de orden k de f, pero ahora evaluado en x0, en el punto en el que a mí me interesa conocer la situación. Esto es x a la k. Estas son las formas de cálculo de los coeficientes. En realidad, la idea de Taylor y Maclaurin es que uno puede, y esta es una idea que se propaga después, en realidad, a toda la teoría de la representación de funciones. Fíjense, acá se está haciendo una hipótesis fundamental, digamos. Una función es desarrollable en serie de potencias, bueno, en primer lugar, cuando admite la condición de ser n veces derivable con continuidad. Esa es una condición, por supuesto. Pero la otra situación que se deriva de esta es que, si uno mira esta situación y esta, significa que ambas, digamos, funciones se pueden representar por polinomios. O sea, hay ahí una especie de idea todavía en germen de esto de lo que hablábamos anteriormente, ¿no? De cómo podemos representar una función. Bueno, utilizando el concepto de la geometría analítica, una base. Esa base tiene un conjunto de vectores linealmente independientes, ortonormales y ortogonales, 2 a 2. Bueno, ese criterio, de algún modo, está en germen en la idea de Taylor. Es decir, ahora digo, bueno, ahora ¿cómo podría representar una? Bueno, puedo construir polinomios que sean, en realidad, que actúen como bases, digamos, ¿no? O sea, polinomios, así, a sub n, también podrían actuar, diríamos, como base, sucesivos polinomios, acá en este caso es una suma de polinomios, que también esto podría verse como una base, digamos, ¿no? Tendrían que satisfacer, por supuesto, condiciones de ortogonalidad y ortonormalidad que en realidad no satisfacen desde ese punto de vista. Lo que sí se construye con un sentido parecido al de la geometría analítica son los A sub k y los B sub k. Eso sí. Entonces, en este punto hay que volver a poner la mirada, porque es una cuestión importante. Es decir, comenzar a ver que en realidad, desde la teoría de la representación, cualquier función que cumpla, por supuesto, con estas condiciones que estoy diciendo, tiene que ser n veces diferenciable o k veces diferenciable con continuidad. Con ese criterio, yo podría proponer, digamos, bueno, por ejemplo, aproximar una función por polinomios. O sea, yo digo, f de x es la función, voy a aproximar por el siguiente polinomio, a sub 1x más a sub 2 x cuadrado más a sub 3 x al cubo. Yo quiero que así sea bueno, tengo que encontrar una relación entre A0, A1, A2 y A3 y, por ejemplo, en este caso, las derivadas de la función. Derivo una vez, derivo 2 veces, derivo 3 veces, derivo el número de veces que tenga yo. Acá tengo 4 coeficientes, tendré que derivar 4 veces para obtener un sistema de ecuaciones que me permita obtener la relación entre los coeficientes y las derivadas. Y ese es un modo genérico de
calcular entonces los coeficientes A sub k. Por ejemplo, si yo propusiera así, si yo propusiera algo más complicado, digamos, A sub 4, X a la cuarta, etc., o podría, en lugar de poner X, qué sé yo, podría poner coseno de tita, por ejemplo, ¿no? Y acá, ¿cómo será? Coseno cuadrado de tita. Y acá, ¿cómo será? Y acá será coseno cubo de tita. Y acá, coseno a la cuarta de tita. Y entonces ahora la representación, supongamos, de una función en función de un ángulo, por ejemplo, se podría escribir así, ¿no? F de tita igual a A1 por el coseno de tita más A2 por el... Bueno, ¿y cómo hago para representar la función? Bueno, tengo que derivar tantas veces y calcular los valores para tita, para el valor de tita que yo quiero, y en el cual yo quiero estudiar la función, y obtendré una relación de nuevo entre los coeficientes y las derivadas que me permitirá calcular esta aproximación. Y ustedes pueden poner acá coseno, pueden poner, qué sé yo, no sé, pueden poner con determinada condición, supongamos logaritmo natural de tita. Por supuesto que ahí tengo una restricción, el logaritmo tiene que ser mayor que 0. Entonces, tita no puede valer nunca 0, porque si vale 0 se hace infinito. Entonces, ahí tengo una restricción, digamos. Y bueno, la base polinómica tiene una restricción. Ahí funciona en este intervalo. Para todo tita, digamos, mayor que 1. Mayor que 0, en realidad, entre 0 abierto e infinito, digamos. Entonces, uno siempre va a poder encontrar formas de representación, siempre. Las series de Taylor y Maclaurin son formas de representación de una función. Después, en 1809, 1810, 1820, aparece Fourier y construye sus series de Fourier, las primeras series trigonométricas, que también son series, por supuesto, son series particulares. Ahí aparece el concepto de ortogonalidad, aparecen todo lo que hablamos sobre espacios de Hilbert, porque en realidad subtienden un espacio de Hilbert, la base de Fourier subtiende un espacio de Hilbert. Entonces, en ese caso, yo también tengo un mecanismo, digamos, para resolver la cuestión. Es decir, en el centro, hoy decía yo que la matemática pretende siempre alcanzar el conocimiento a través de la clasificación. Eso en el aspecto cualitativo. Cualitativamente, o sea, sabemos las virtudes, diríamos, de los objetos que clasificamos cuando podemos construir teoremas o podemos construir algún otro dispositivo clasificatorio. El segundo problema que está atado a es que cuando sabemos clasificar, aparece naturalmente la cuestión de la representación. La matemática es una gigantesca teoría de la representación. Ese es el otro punto, digamos. Cualitativamente, la clasificación. Cuantitativamente, la representación. Entonces, uno va a encontrar ahí formas de representación de todo tipo, digamos. Esto que estamos haciendo nosotros, simplemente definiendo espacios de Banach, espacios de Hilbert, son formas clasificatorias que llevan naturalmente a una forma de representación de la función o de los operadores en general sobre los cuales estos actúan. Entonces, digamos, el otro punto
fundamental es la cuestión de la representación. Por eso es que necesitamos establecer un concepto claro respecto de el otro aspecto, que es la convergencia uniforme. ¿Cuándo hay convergencia uniforme? Decimos, bueno, a ver, un ejemplo antes de seguir, un ejemplo de límite puntual. Fn de límite puntual. Fn aquí esto va de 0 a infinito y se aplica en reales. Permítanme que escriba así. Una sucesión que aplica, digamos, de 0 a infinito en reales, y aplica n en reales. Y la definimos así. Fn de x, x a la n y 1, ¿no? Cuando x varía entre 0 y 1, la función vale x a la n. Y luego, si x es mayor que 1, vale 1. A ver, si tomamos el límite para calcular convergencia puntual, cuando n tiende a infinito, de Fn de x, ¿qué sucede en el primer caso? Límite, cuando n tiende a infinito, de x a la n. Bueno, eso está entre 0 y 1, o sea, es muy pequeño. Está claro que cuando n tiende a infinito, esto tiende a 0. Esto en realidad tiende a 0. Mientras que en el otro caso, cuando n tiende a infinito, de 1 es 1, ¿sí? Esto tiende a 1, por supuesto, si x es igual a 1. De modo que, fíjense, la función tiene límite puntual, pero es discontinua en x igual a 1. Es discontinua, porque para el primer caso tiende a 0, pero luego hay una discontinuidad, digamos, porque solo para x mayor que 1 esto tiende a 1. Eso significa que la función es continua, la función es convergente, puntualmente, pero es discontinua. Y es discontinua, ¿no? Entonces uno podría analizar de ese modo muchas otras situaciones. Por ejemplo, yo les dejaría límite cuando n tiende a infinito, por ejemplo, de Fn de x por ejemplo, x a la 2n sobre 1 más x a la 2n.
¿Cómo se vería eso? Vamos a poner así. Límite cuando n tiende a infinito de x a la 2n sobre 1 más x a la 2n. ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, supongamos que x, habría que analizar acá 3 situaciones. ¿Qué pasa cuando x es igual a 1? ¿Qué pasa cuando el módulo de x es menor que 1? ¿Y qué pasa cuando el módulo de x es mayor que 1? A ver si pueden analizar, no ahora, la convergencia puntual de esta sucesión. Y me dicen, ¿qué le sucede a la función en x igual a 1? Si es continua, si no lo es, etc. Este es un lindo ejercicio. ¿Cómo? Que es igual a 1 el límite, cuando el pi es igual a 1, el límite es igual a 1. A un Sí, medio. por eso eso hay que analizar, por eso hay que... Esto está en el práctico, creo que está en el práctico. ¿Quieres un ejemplo? No tiene mayor complejidad, digamos, ¿no? Bueno, entonces, la convergencia uniforme ahora viene a decir otra cosa. La convergencia uniforme, como más o menos está definido, la convergencia uniforme no va a depender del punto que nosotros elijamos. La convergencia uniforme solo depende de n, no depende de x. Por lo tanto, no hay, como en el caso de las sucesiones de funciones con límite puntual, no hay un conjunto de convergencia. Cuando converge, cuando la sucesión o la serie convergen, y esta convergencia es finita, obviamente es un número o es una función, digamos, específica, en realidad no hablamos de conjunto o región de convergencia, porque se trata del mayor de los conjuntos que contiene a todas las regiones de convergencia posibles que pudiera tener esa sucesión o esa serie eventualmente. Y vuelvo con la misma cuestión, ¿no? Por ejemplo, esta sucesión, ¿no? En este caso, si x pertenece a 0 infinito, para todo x entre 0 e infinito, esta sucesión converge puntualmente, y luego, en realidad, si elegimos un subconjunto de por ejemplo, 0,1, por ejemplo, 0,20, bueno, todos esos subconjuntos en donde puntualmente la sucesión converge, finalmente el conjunto solución en donde es convergente de manera uniforme, es lo que define este nuevo objeto que se llama justamente convergencia uniforme. Aquí está claro que también el límite, cuando n tiende a infinito, de e a la menos mx, es 0, ¿no? Para todo x que pertenezca
a 0 infinito. Y está clara también la cuestión siguiente. La convergencia uniforme implica la convergencia puntual y no al revés. O sea, si yo pruebo que algo converge uniformemente, por supuesto que voy a poder determinar fácilmente cuál es alguna de las regiones de convergencia puntual que están contenidas en el intervalo, digamos, de mayor extensión, que es el que contiene a todos estos subconjuntos en donde la función tiene límite puntual. Entonces, siempre que probemos convergencia uniforme, estaremos diciendo que la función tiene límite puntual. Tiene límite puntual. No al revés. Una función puede tener límite puntual y, sin embargo, no ser convergente uniformemente. Esto significa que no voy a encontrar, más allá de algún subconjunto o de valores aislados, algo que me entregue, digamos, la convergencia sobre todo el campo, sobre todo el dominio de X, el más grande de todos, digamos. Vamos a llamar a eso después el supremo, es decir, vamos a encontrar el supremo del conjunto solución, digamos, que es la cota superior que no pertenece al conjunto, pero que justamente es, en realidad, uno podría decir, en lugar de calcular el supremo, calculo el máximo, y luego digo, la menor cota superior es el supremo. El máximo, en realidad, el supremo está inmediatamente después del máximo, no pertenece al conjunto. O sea que, en realidad, resuelvo el problema calculando el máximo. Por lo tanto, si yo quisiera determinar la convergencia uniforme de una función, siempre puedo intentar calcular el máximo. El máximo va a ser que, dada esta fn de x, cualquiera, qué sé yo, e a la menos nx por el coseno de x sobre n. Por ejemplo, eso. ¿Tiene límite puntual? ¿Qué les parece? ¿Esto tiene límite puntual o no? Por ejemplo, si x vale 1, uno podría decir, para x que valga 1, esto es 0, y esto es 1 sobre infinito 0, coseno de 0, 1, 1 por 0, 0. Sí, tiene límite puntual para este valor. Y si uno va metiendo otros valores, incluyendo el 0, digamos, ¿no? E a la 0, 1, acá, 0 sobre infinito, es 0, y otra vez lo mismo. Bueno, quiere decir que por lo menos en un subconjunto que va, digamos, supongamos, ¿no? Entre 0 y 1, o entre 0 y A, para cada uno de los valores de este conjunto, esta sucesión de funciones tiene límite puntual. Tiene límite puntual. Si yo quisiera averiguar si tiene límite uniforme, si tiene convergencia uniforme, entonces tendría que calcular el máximo, ¿no? O sea,
¿Cómo era no voy a hacer la cuenta acá. Uno puede calcular la derivada primera, igualarla a 0, obtener, aquí voy a tener una serie de x sub i, digamos, en función de ¿quién? De n. ¿Cómo vamos a poner así, no? Vamos a poner que esto va a depender de n. Entonces, voy a tener varias soluciones, digamos, aquí, esta es una función que puede tener muchas soluciones, es decir, las soluciones van a ser en realidad raíces de esta ecuación, que luego calculamos la derivada segunda e introducimos en esta los valores obtenidos, los valores de las raíces obtenidos en la derivada primera, al igualar a 0 la derivada primera. Si esto es menor que 0, cuando hacemos esa sustitución, estamos ante un máximo. Y al revés, si esto es mayor que 0, estamos ante un mínimo. Yo necesito el máximo, porque algunas de estas raíces, por ejemplo, puede darnos un mínimo y otras puede darnos un máximo. El máximo es en realidad el que fija la cota superior de este conjunto, respecto de la cual, digamos, respecto de ese conjunto, todos los elementos tienen asociados a este tipo de cuenta convergencia uniforme. Es decir, la sucesión de funciones para ese valor donde he calculado la cota superior o ambas cotas, pero la cota superior como el máximo de la solución, el máximo del conjunto, entonces para esos valores se puede determinar la convergencia uniforme de n. La fórmula, digamos, uno puede decir así. Fn de x converge uniformemente en A, sí y solo si, digamos, sí y solo si sí y solo si el límite, cuando n tiende a infinito, del supremo con x perteneciente a de fn de x menos, diríamos, f de x, ¿sí? Si esto es 0, entonces Fn converge uniformemente a f de x. Si f de n converge uniformemente a f de x se dice uniformemente continua. Uniformemente continua. Entonces, esta sucesión de funciones converge uniformemente a f de x porque verifica el principio del supremo, entonces significa que este límite es en realidad la definición de una función continua. Esto muestra digamos, otra vez, y de una manera más explícita, creo, la cuestión de
el problema de la representación en matemáticas. Fíjense, yo estoy ahora representando f de x. Esto es como si yo escribiera así, ¿no? Esto es lo mismo que decir límite cuando n tiende a infinito de fn de x igual a f de x. Entonces uno puede probar que si este es un límite puntual, fn de x menos f de x, el supremo de eso, el límite cuando n tiende a infinito del supremo de fn de x menos f de x es 0, entonces f de n tiende a f de x, o dicho de otro modo, el límite cuando n tiende a infinito de fn de x es la propia función. Y aquí tenemos la génesis de la idea de función. Digamos, acá está, es decir, esta es la función, diríamos, en su forma clásica, ¿no? Es decir, esta función es la que nosotros conocemos de álgebra, ¿no? Y esta función es la que nos provee la topología en realidad. Esta es la función que nos provee, diríamos, el sustrato que está sosteniendo esto, que es la teoría topológica, la teoría vectorial topológica, digamos, porque de ahí surge la definición de función que después, de sucesión de función, que después va a generar, digamos, el concepto de función clásica que nosotros conocemos. Digamos, esta es una función que satisface las condiciones que ustedes conocen, es decir, existe, es única, se puede clasificar en surjectiva, biyectiva, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto, en realidad, no está en este plano, está en el sustrato, digamos, es decir, está sosteniendo esto, ¿no? Fn de x en realidad sostiene, es decir, es la representación topológica de f de x. Es otra cosa, digamos. Profe. Sí, ¿qué me decía? Le iba a consultar si es que puede dar un ejemplo de lo que estuvo hablando recién, de cómo obtener el máximo y poder a partir de... Bueno, justamente yo preparaba anoche estas cosas de las cuales ahora ya no puedo hablar porque ya se hizo el tiempo. Bueno, yo tengo acá, antes de... Vayan, una cosa rápida y terminamos. Un ejemplo rápido. Y así se procede en todo yo pensé acá en varios casos, digamos. Quiero escribir como, por ahí si nos reunimos el sábado, qué sé yo, 1 hora, podemos reunirnos de 4 a 5, 5 y medio. Yo les planteaba estos ejercicios. Fn de x. Ahora después les saco fotos y les mando. Les mando la propuesta de ejercicio, por ahí si no se ve bien. Profe, disculpe. Sí. Hay un programa, o sea, una aplicación para el celular que se llama Cam Scanner y la verdad que escanea muy bien las fotos. Sí. Para que nos mande a través de ahí en un PDF para que esté todo compacto, digamos. Sí, ¿a dónde? ¿Cómo hacemos, che? ¿Está Camila Soria acá? Sí. Hola. Che, no hablamos más, Camila, ¿qué pasó?
¿Pudiste subir eso o no? Bueno, yo te mando a vos estas cosas y vos las subís ahí. Ah, bueno, no. Esto hay que mandar ahí a WhatsApp nomás. Sí, porque es medio largo. Voy a sacar fotos, son 7 hojas, pero bueno, pero hacer un ejemplo. Bueno, yo quería dejarles esto que van a recibir ahora en la foto, que quiero que analicen. 1 menos seno de x sobre n. Fn e a la menos nx, 1 menos 1 sobre n, coseno de x menos x0 sobre n. La otra era Fn e a la menos x sobre n por 1 menos 1 sobre n logaritmo natural de 1 menos x sobre n. Bueno, les doy esos 3 y ustedes ven después. Antes de calcular cualquier cosa, plantéense lo siguiente. Yo les di acá las sucesiones. Las sucesiones. Bueno, la primera cuestión es reescribir esto como una serie. ¿Cómo sería una serie asociada a este caso, después a este y después a este? ¿Cómo se escribiría una sucesión de sumas parciales, o sea, una serie, con cada una de estas sucesiones? Yo les doy la sucesión y ustedes escriben la serie asociada. Bien, esa es una cuestión. Eso es como para ir teniendo idea de cómo se hace la transformación. Y la otra es el cálculo del máximo, como decía Lautaro. Bueno, este es un ejemplo que yo creo que está en todos los textos. Fn de x es n a la p por x, 1 menos x cuadrado a la n. Bien. Yo voy a demostrar la convergencia utilizando el criterio del supremo. ¿Cómo se escribe? Voy a decir de nuevo. Hay convergencia cuando puedo probar que el límite del supremo de Fn de x menos f de x, es decir, menos su límite puntual, es igual a 0. Si esto es cierto, entonces Fn converge uniformemente a f de x. Para todo x que pertenece a A y para todo n que pertenece a naturales. Entonces, si uno se fija en eso que está ahí arriba, la derivada primera, bueno, voy a escribir muy rápido, son las 11 ya. La derivada primera m a larga nos da n a la p, es un producto, ¿no? Entonces
Entonces nos queda 1 menos x al cuadrado menos. Después hacemos así, 2 n a la p más 1 x cuadrado por 1 menos x cuadrado elevado a la n menos 1. Esa es la derivada primera. Igualamos a 0. Cuando igualamos a 0, encontramos, yo hace toda el álgebra, igualamos a 0, eso, encontramos una relación así. 1 menos x cuadrado menos 2nx cuadrado igual a 0. De aquí obtengo dos raíces. La primera, bueno, de aquí saco factor común x cuadrado, me queda 1 menos x cuadrado, 1 más 2n, de ahí paso al otro miembro y me queda 1 sobre la raíz cuadrada de 1 más 2n. Las dos raíces son 1, raíz de 2n más 1, y la otra es la raíz de 2n más 1 menos. Tengo dos raíces. Bueno, y ahora lo que hago es, tengo ya las raíces, fíjense que x1 y x2 no dependen de x, dependen de n solamente, porque estamos por calcular el máximo. O sea, no puede depender de un conjunto interior, de un punto interior. No puede. Tiene que depender exclusivamente de algún parámetro que caracterice justamente lo grande o lo pequeño que es el conjunto. Entonces, x1 y x2 son dos raíces. Bueno, voy a calcular la derivada segunda. La derivada segunda, digamos, es, bueno, bastante larga, no importa. Ustedes calculan la derivada segunda. Calculan la derivada segunda. Fíjense. Una vez calculada la derivada segunda, van a introducir ahí x1 y x2. Y tienen que ver si para x1 es menor que 0 o para x2 es menor que 0. Solo va a haber un máximo. ¿Para cuál de las dos? Bueno, por lo que uno ve, pareciera que esta es la función. Es decir que todo x1, fíjense si ahora nosotros representamos así, ¿no? F de x, 1 menos Fn, y ahora introducimos esta función, 1 sobre 2n más 1, resulta que cuando tomamos el límite, cuando n tiende a infinito, esto es 0. Porque esta función en realidad es 1 sobre raíz de 2n más 1, sustituido en esa expresión, resulta que esto tiende a 0. De modo que el máximo está dado justamente por esta expresión, por Fn, 1 sobre raíz de 2n más 1, sustituida acá, porque nosotros ahí tenemos que sustituir F. Tiene que valer esto para que la función alcance un máximo, y en consecuencia el máximo en realidad se da cuando x es igual a 1 sobre raíz de 2n más 1. En consecuencia, la función f sub n de x, para todo x que se exprese de esta manera, tiene un máximo, y ese máximo, es decir, ese máximo en realidad es el supremo, y
utilizando el criterio supremo, demostramos la existencia del máximo y, en consecuencia, la convergencia uniforme de la función. ¿Uniforme para qué? Bueno, uniforme en el sentido de que ahora converge para todo X, digamos, para todo X, por ejemplo, si esta es la expresión, para todo X1, vamos a encontrar un intervalo, digamos, todo X1, que cada uno de los X1, cada uno de los X que pertenezcan a este intervalo, que nosotros estamos construyendo acá, va a admitir el supremo igual a 0, cuando tomemos el límite, y en consecuencia la función va a ser uniformemente convergente. Es decir, siempre vamos a encontrar, cuando calculemos cuando hagamos la cuenta de la convergencia, siempre vamos a encontrar este criterio de máximo. O sea, yo voy a tener la función, derivo una vez, igualo a 0, resuelvo la ecuación correspondiente, luego la función, luego calculo la derivada segunda, sustituyo ahí las raíces de lo que he encontrado antes y analizo el signo de la segunda derivada. El criterio de máximo clásico. Si esto es menor que 0, entonces es un máximo y en consecuencia estoy en presencia de convergencia uniforme. Si no, bueno, tendré que ver. Puede suceder que no haya máximo. Puede suceder que no sea convergente uniformemente. Puede pasar que solo tenga límite puntual, ¿no? Es decir, la función e a la menos 1 sobre x, si yo pongo así, esta función, cuando x es positivo, e a la infinito 0. Para cualquier valor de x1, x2, ese es el límite puntual. El máximo, en realidad se da, el máximo es 0, digamos. Es decir, el supremo, digamos, converge esto, en realidad, cuando tomamos el límite para n tendiendo a infinito, esto tiende a 0. Para todo x que pertenezca, por ejemplo, en este caso, a 1 infinito. Ahí, ¿no? Porque para 0, fíjense, para 0, 1, es decir, n sobre 0, infinito. E a la menos infinito, 0. Cuando x vale 0. Pero resulta que también, y n, por supuesto, es mayor que 1. Igual o mayor que 1. Por eso, acá yo, en realidad tomo n mayor que 1. X igual a 0. Por ejemplo, ahí tengo un problema. ¿Por qué? Fíjense que para x igual a 0, esto tiende a 0, y si x es 0 y n tiende a infinito, esto también tiende a 0. Es decir, que 0 es un punto de discontinuidad, tenemos que evitarlo. De cualquier forma tenemos que evitarlo. Entonces, es todo mayor que 0, podríamos poner así, entre 1 e infinito. Acá hay un problema muy interesante, que es lo que pasa cuando yo tomo x igual a 0, por ejemplo, quiero calcular el límite puntual en x igual a 0, y con n en infinito. Esto me queda infinito sobre 0.
infinito sobre cero. Infinito sobre cero no está definido. Hay una discontinuidad en x igual a 0 cuando yo escribo así, de este modo. Es importante eso, muy importante que analicemos. Bueno, son las 11, disculpen que me pasé. Bueno, yo los convoco, si puedo, el día sábado a la tarde para revisar los problemas y seguir discutiendo esto y terminar y poder comenzar el martes que viene con... Y ahora, dentro de un rato, les mando las cosas que escribí para que las analicen. No, les voy a mandar, son 3 hojas nomás. Son 3 hojas. Son 3 hojas, no, 4. Ah, no, 5. 5 hojas. Bien. Eso les mando en media hora más o menos. Le mando a Camila y después ella sube. ¿Está? Gracias, bueno, profe. Un abrazo para todos. Nos vemos pronto. ¿Sí? Bueno, eso no dije. Como no vimos todavía series de Taylor, yo el sábado voy a tratar de ver eso, así que como no hicimos ningún ejemplo, yo no sé si en la teoría hicieron algo ya, no hicieron todavía. No, entonces vamos a posponer la entrega, para el martes o miércoles de la semana que viene. Entonces pueden hacer los ejemplos de Taylor. Genial, profe, muchas gracias. Buenísimo, profe, buenísimo. No, porque si no se hizo nada, no tiene sentido. Muy bien, un abrazo. Gracias, profe, hasta luego. Gracias, profe. Profe.